A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Le damos bienvenida aquí a una nueva edición de Frecuencia Política, siempre con lo mejor del análisis noticioso, una entrevista de lujo como la que vamos a tener hoy, o el análisis de la coyuntura económica, política, social que vive el Ecuador de estos días. Hemos terminado, como siempre, una semana convulsionada en términos políticos. La semana anterior se eligió a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Nosotros habíamos hecho ya un comentario en este programa en ese sentido, y claro, no hubo ninguna novedad a lo señalado. Una mayoría estructurada con los actores políticos de la derecha, una mayoría que a todas luces no quiere topar los temas de fiscalización que son evidentes y necesarios hacerlos en este momento, ya no solamente sobre el gobierno anterior, sino sobre el actual. Si bien han dicho que hay que hacer una cirugía mayor contra la corrupción, bueno, pues entonces necesitamos que el cirujano dé paso para que alguien también investigue si el gobierno y el círculo cercano del presidente no está comprometido, como se señala, en los problemas de corrupción, y esperamos que esa sea, aunque tenemos muchísimas dudas de aquello, que esa sea una de las cosas que se puedan implementar en estos 2 años que quedan de gestión legislativa. César Litardo fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, una asamblea de 137 miembros, me parece que su elección llegó a 76 votos, si no estoy mal, los vamos a confirmar en un momento más, pero tampoco llega con la holgura y la fuerza que debe llegar un presidente que quiere legitimarse después de que la asamblea ha tenido 2 años, desde mi punto de vista, que han sido un fracaso. No hemos logrado conectarnos con las expectativas ciudadanas, no atendemos una agenda que responde a las necesidades de la gente. Si bien por un lado la ciudadanía demanda empleo, crecimiento económico, producción, el tema de la seguridad, o pone otros temas como la migración en debate, la asamblea mira a otro lado, se contenta con hacer exhortos que no sirven para nada o cambios del orden del día que, insisto, tampoco ayudan. Así las cosas, ya vemos cómo funciona, digamos, el mundo político, la Asamblea Nacional. Ustedes en esta semana también, y con eso termino, se van a encontrar con la designación final de los nuevos presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas. En educación no han logrado consolidarse todos los miembros, en el caso de los derechos de trabajadores lo mismo, y algunas otras 2 comisiones que tienen que todavía revisarse. Sin embargo, ya advierten que donde no puedan cumplir los acuerdos políticos tendrán que, digamos, volver a convocar a elecciones de sus presidentes y vicepresidentes, cosa que ya rayaría en la vulneración de los procedimientos democráticos. No estoy seguro que tenga la intención de hacerlo, pero eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que se conectan a través de www.radiolacalle.com y a todos los que están escribiéndonos. La semana anterior tuvimos mensajes de personas extra programa que nos escribieron. Perdóname aquí porque no siempre lo podemos hacer y recibimos siempre mensajes de Italia, de España, de Estados Unidos, de México, de Argentina, a toda la gente que se puede conectar. A veces son pocos los que se conectan desde el inicio con nuestra invitada. Ya me adelanto un poco, la flamante prefecta de Pichincha. Vamos a tener el triple de conexiones, estoy seguro, pero también es bueno que ustedes puedan ir viendo cada que tienen ocasión el programa y rescatar de él lo que más les interese. Claro, y se queda subido en la cuenta Pavel Muñoz Asambleísta para que usted lo pueda ver, lo pueda descargar, lo pueda compartir las veces que usted quiera. Y complementando eso, no se olvide que usted nos puede escribir sus comentarios, sugerencias, todo lo que usted quiera a la cuenta de Twitter @FrecuPolítica. También hágalo a la cuenta @RadioLacalle. Y quiere tener más interacción, use el hashtag Frecuencia Política. Y no se olvide, nos puede escribir por WhatsApp, por Telegram o por SMS al 09826-54084. Rescato algo muy breve de lo que pasó. No solamente se escogieron autoridades en la Asamblea Nacional, sino lo propio en las alcaldías del país y particularmente en la alcaldía de Quito. Saludar la designación. La elección, ¿no? La elección, exactamente. La elección de Gisela Chalá Reynoso como segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano. Ella escribió en su cuenta
cuenta de Twitter: por votación del Consejo de Quito he sido designada segunda vicealcaldesa del Consejo Metropolitano. Representante de las mujeres, representante del pueblo afrodescendiente. Es muy importante que esta ciudad dé ejemplos de paridad y que es una ciudad que acoge a propios y extraños. Qué bueno también por Quito, no solamente en la provincia de Pichincha vamos a tener una mujer joven, progresista, digamos, con clara conciencia de la demanda y la agenda de las mujeres del sector feminista, sino que va a poder demostrar su liderazgo. Es una joven afroecuatoriana, Gisela, a la que le mandamos un fuerte abrazo, así como ya lo hicimos con la prefecta de Pichincha en programas anteriores, y hoy lo haremos en persona. También ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus saludos para ella. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. La primera mujer que gobernará Pichincha. Las autoridades locales han asumido sus nuevas responsabilidades para estar al frente de sus territorios hasta el año 2023, salvo los casos en que, de manera vergonzosa, el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado los resultados definitivos. De manera general, las expectativas positivas sobre el destino de parroquias, cantones y provincias son difusas, y ello se debe a la centralidad que tienen en la opinión pública los temas nacionales, entre ellos la crisis institucional o el mal desempeño de la economía nacional. Todas las encuestas de opinión pública revelan un amplio estado de ánimo negativo, pesimista o de frustración. En los estudios más optimistas, solo 3 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas califica de positiva o de mejor la situación actual respecto a la anterior. Este es el panorama en el que las nuevas autoridades locales asumen sus gobiernos. Como no podía ser de otra manera, determinados sectores de la prensa nacional pusieron su atención en la nueva prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Claro que no lo hicieron para ver qué es lo que la primera mujer en gobernar Pichincha planteaba de cara al futuro de la provincia. Lo hicieron para medir su grado de correización en el discurso. Lo hicieron para asustarse y chismear a sus funcionarios cercanos sobre las críticas de Pavón al gobierno nacional. Y lo peor de todo es que algunos se fijaron en ella para criticar su vestido. El colmo de la bajeza, la mediocridad o el machismo ordinario. Paola Pavón fue impecable en su discurso. Un discurso que tuvo muchas aristas y que topó todos los temas que debía. La flamante prefecta se refirió al momento político que vive el país, a la crisis institucional desatada por la transitocracia, a lo duro que fue solventar la campaña electoral, criticó al gobierno por incumplir sus ofertas y programa de campaña, entre otros. Pero lo más importante es que planteó los retos programáticos que tendrá la provincia de Pichincha bajo su liderazgo. El principal eje, lo dijo en su campaña y ahora lo repite con énfasis, es el desarrollo económico y productivo de la provincia, pero de una forma que incluya a todos los sectores de la misma. Empieza y da prioridad a los sectores de la pequeña y mediana industria y empresa, a los sectores de la economía popular y solidaria, a las industrias generadoras de empleo, al importante sector exportador de la provincia y también a los grandes empresarios que se involucren con el desarrollo de Pichincha y del país. En este punto, Pavón considera que la forma y el fondo son igual de importantes. No solo cabe crecer económicamente, sino que también es esencial cumplir con las responsabilidades tributarias para que la obra y los servicios públicos obren en pro de la redistribución. No solo se necesita producir más y mejor, es fundamental que se lo haga generando empleo de calidad. Es clave que exportemos más, pero es aún mejor si exportamos productos con valor agregado. Es fundamental que seamos una potencia turística, pero sobre todo una potencia en calidad de servicios. Soñamos con una provincia productiva, tanto como verde, ecológica y amigable con el ambiente. También planteó sus retos en lo social, con la precaución de circunscribirlos a las competencias legales y constitucionales. En este punto, cabe destacar su objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y hacer de Pichincha un territorio de igualdad, equidad de género y pleno respeto a las diversidades. En el tercer eje, las prioridades se centran en sostenibilidad y un despliegue de criterios ambientales sobre su gestión. La preocupación sobre los recursos naturales estará sobre las puras dinámicas extractivas. También señaló su atención sobre los increíbles patrimonios que tiene Pichincha, los patrimonios culturales me refiero. Infraestructura, vialidad y conectividad también serán claves para contar con un territorio con facilidades logísticas y que permitan un amplio despliegue no solo de las actividades productivas o turísticas, sino también para que las pichinchanas y los pichinchanos sintamos y nos apropiemos de nuestra provincia. Finalmente, la transparencia y el buen gobierno también fueron señalados de manera fuerte por la nueva prefecta. Ha señalado su compromiso con la transparencia y la excelencia en la gestión pública, pero también y de manera enfática señaló la creación del Parlamento de Pichincha, una instancia de participación para gobernar con todos y con todas. Así llega Paola Pavón a la prefectura. Los de corta visión y los cegados por el odio solo vieron su vestido y con amplia ignorancia y machismo de por medio la criticaron por eso. Pero hay muchas cosas más importantes en su victoria. Entre ellas, electoralmente se demuestra que una visión programática de igualdad, de equidad y de justicia social tiene plena vigencia en nuestra sociedad.
que se ha construido un nuevo liderazgo para la provincia de Pichincha y que por primera vez una mujer estará al frente de pichinchanos y pichinchanas. Y con seguridad dejará en alto a quienes seguimos una visión progresista sobre lo público y quienes estamos por el hecho y no solo por la retórica de que las mujeres tengan más oportunidades para demostrar su valía. El editorial de Frecuencia Política. Paola, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros, te damos un fuerte abrazo, ya lo habíamos hecho en algunas ocasiones en el programa, también lo hemos podido hacer personalmente, estuvimos muy de cerca tu campaña y sabes lo contentos que estamos por el hecho de tu victoria como Paola Pavón, pero tu victoria por lo que representas, insisto, para a quienes somos parte de la agenda feminista en el país, quienes somos parte de una posición y una visión progresista de lo público, así que te deseamos mucha felicitación, te agradecemos mucho porque estés en nuestro programa, tu equipo que está acá me parece que no te impidió venir antes, así que ya nos vamos a pelear con ellos, pero qué bueno que estés aquí. Espero que haya sido ellos y no la perfecta, pero qué bueno que estés con nosotros, Paola. ¿Cómo has estado estos días que apenas acabas de iniciar gestión? Estás recién, conocías la prefectura, antes hiciste tu trabajo, ya nos contarás cómo empezaste tu trabajo por Pichincha y para Pichincha, pero estas primeras horas, estos primeros minutos al frente de la prefectura. Muchísimas gracias, Pavel. Es para mí una grata sorpresa estar en este espacio porque además a Pavel Muñoz lo conozco desde muchas facetas. Le conozco como compañero en el gabinete, luego una extraordinaria tarea en el legislativo. Fue parte de los estrategas de la campaña también en Pichincha. Lo conozco como asesor y ahora como periodista, como siempre en todas sus actividades lo hace con tanta solvencia. Primero, gracias por ese editorial, es un editorial que me llena el alma, es un editorial que me compromete mucho más. Creo que de todos los análisis que haces en tu editorial, uno de los que mayor compromiso me genera es el poder abrir la puerta para que muchas más mujeres puedan acceder a cargos de conducción. En el país, a propósito de la Constitución del 2008 y de la ley de cuotas, que nace un poquito antes de la Constitución del 2008, logramos tener paridad y representación en los cargos pluripersonales. Y este es un tema que se lo discute muy poco, porque cuando tú hablas de la participación política de las mujeres, te dicen, bueno, ya están ahí los espacios, ya hay concejalas, ya hay asambleístas, ya hay vocales de juntas parroquiales, pero si hacemos un análisis de cuántas mujeres están en el ejercicio de los ejecutivos, que son en este caso las presidencias de las juntas parroquiales, las alcaldías o los gobiernos provinciales, vamos a ver que el número se reduce sustancialmente. Entonces, el lograr que por primera vez en Pichincha, no estamos hablando de cualquier provincia, estamos hablando de la provincia que acoge a la capital política de los ecuatorianos, por primera vez en 73 años una mujer llega a ejercer este cargo, hace que nos comprometamos en lograr esa impronta femenina. Lo he dicho mucho estos días, creo que las mujeres tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de cuidar, la capacidad de proteger, de agrupar, de concertar, y esos son los atributos que creemos nos ayudarán sin duda en este reto importante. Quisiera también referirme a las primeras intervenciones del programa del día de hoy. Son momentos duros, son momentos aciagos que estamos atravesando en el Ecuador. Este es un momento tan duro y tan difícil que a veces nos cuesta verbalizarlo, pero creo que hay que empezarlo a hacer, estimado Pavel. Creo que estamos viviendo una pseudodemocracia y me refiero a utilizar este término tan duro porque cada acción, cada día que pasa hace que comprendamos que estamos actuando al margen del derecho y la Constitución. Te voy a topar un tema que a mí me ha preocupado a propósito de tu reseña sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional la semana pasada. La bancada de la Revolución Ciudadana es la segunda bancada con mayor peso numérico, por lo tanto es una bancada que debería tener representación solamente por legitimidad. Pero adicional a eso, tanto la bancada de la Revolución Ciudadana o como la bancada de Alianza País en este momento tiene una representación mayoritaria de los 31 legisladores que se reconocen como la bancada de la Revolución Ciudadana.
Esto habría implicado, si se habría actuado con la ley orgánica de la función legislativa en la mano, que la Revolución Ciudadana debería tener 2 espacios en el Consejo de Administración Legislativa. La ley es clara, yo fui legisladora, trabajé en la ley orgánica de la función legislativa, por lo tanto estoy clara que las bancadas se conforman los primeros días en que la asamblea se instala y las bancadas no se pueden modificar. Por lo tanto, hay una representación en este momento en la Asamblea Nacional ilegal, ilegítima, que no responde a lo que la ciudadanía expresó en las urnas en su momento para la elección de esta Asamblea Nacional. Y quiero señalar también otros temas que son de mayor preocupación. Es inaudito que la semana pasada, bajo una sentencia de la Corte Constitucional, se haya santificado la acción de un Consejo de Participación Ciudadana, además transitorio, que es la única institución que yo conozco en el mundo, no tiene que dar cuentas de las acciones que se han llevado a cabo en su gestión. Cuando además, todo servidor el principio de público, imparcialidad, la Corte Constitucional designadas por ellos dicen que al final tampoco pueden ser ellos revisados. cuando todo organismo y todo servidor público tiene la obligación de rendirle cuentas al país y a los ciudadanos. Y el mismo día, en horas de la mañana, de manera ilegal, por fuera de un concurso que establece claramente, la ley está establecido claramente los procedimientos, sigue prorrogándose a una autoridad que hay que decirlo con firmeza, una autoridad que ha sido el mecanismo de presión, de chantaje y de persecución política. En el Ecuador me refiero al señor Cel. Y a propósito del fallecimiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que obviamente como todo ciudadano y ciudadana se apena por sus deudos y sus familiares, pero precisamente quienes señalan que es el adalid, que fue el adalid de la democracia, no han esperado que su cuerpo se enfríe y han convocado ya, el día de hoy ya convocaron una reunión para establecer quién preside en representación de del señor Trujillo, quién preside la función de transparencia y control social. Y adicional a eso, tienes un Consejo Nacional Electoral que sigue haciendo cálculos políticos, que no entrega las credenciales a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque presupone que obviamente hay una mayoría que iría en contra de los intereses de quienes han desinstitucionalizado el país. ¿Por qué hago esta introducción, Pavel? Porque en este contexto asumo la prefectura de Pichincha. Pero antes de llegar a los temas de cómo asumes la prefectura de Pichincha, que es lo que nos interesa sustancialmente, evidentemente Paola Pavón es una dirigente nacional del Movimiento de la Revolución Ciudadana y por lo tanto, Paola, pero ¿qué está pasando? Es decir, gente muchas veces me para en la calle y me pregunta ¿por qué no terminamos de reaccionar frente a tanto cinismo ya de decir que quieren dejar de hacer lo que critica, pero en realidad son causantes y hacen, ¿no es cierto?, multiplicado por 10 las cosas que han criticado? Lo de ahora que yo señalaba sobre el Tribunal Contencioso Electoral, no se cumple el principio de paridad que está establecido en el artículo 224 de la Constitución. Principio exactamente para este principio constitucional. No dan paso del orden del día para que eso se diga. Los medios de comunicación miran a otro lado y los medios críticos que hay son inmediatamente, digamos, opera sobre ellos una lógica de persecución. El gobierno de aires de la libertad, en el gobierno que supuestamente respeta la libertad de expresión. ¿Qué está pasando, Paola? Antes decíamos, o algunos me han dicho, antes estuviéramos mucho más enfáticamente en las calles, digamos, criticando contra una pseudo democracia o una cuasi dictadura, como ustedes lo quieran decir, pero tu reflexión, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Son los medios de comunicación los que no permiten que más ampliamente la ciudadanía se entere de todo lo que está pasando? ¿Hay una suerte de, digamos, actitud contemplativa de la ciudadanía en vez de una actitud crítica pidiendo que se respete la Constitución? ¿Qué está pasando? Mira, yo me atrevería a decir 4 elementos, porque además también lo he venido pensando y lo he venido reflexionando. La primera es que siento que a pesar del desgobierno y la desinstitucionalización que vive el Estado ecuatoriano, seguimos operando y funcionando como país con la fuerza que dejó instaurada la Revolución Ciudadana. Es más o menos cuando tú tienes un carro y has acelerado lo suficiente que cuando dejas de acelerar el carro, por inercia sigue avanzando. Creo que no hemos logrado comprender y sentir
el real impacto de estos 2 años de desgobierno. Siento que todavía nuestra economía resiste, está ahí, continuamos a pesar de los duros golpes que han recibido sobre todo los hogares más desprotegidos y más desposeídos. La segunda razón, coincido contigo, creo que el cerco mediático es determinante. No entiendo cómo no podemos comprender todo este relato que he hecho, que nos lleva a decir con certeza que estamos viviendo una pseudodemocracia. Los medios de comunicación son realmente la barca que está sosteniendo este gobierno. Y sin duda porque representa los intereses de las grandes oligarquías que siguen estando totalmente entroncadas con los grandes poderes económicos en el Ecuador. La tercera es que creo que después de una década de estabilidad hemos generado una actitud muy paciente en nuestra ciudadanía, una actitud sumamente paciente, una actitud de no saber que nuestra presencia en los diferentes espacios, en las redes sociales, en la calle, en las decisiones que tome el Estado, son determinantes para contribuir, porque hemos tenido 10 años de estabilidad. Y la otra que creo que es cultural. Cuando alguien hace recuento de lo que fueron la década de los 80 y la década de los 90, y finales sobre todo de los 90, cuando vimos una sociedad que reaccionó, una sociedad que cambió presidentes, debemos comprender que no fue el momento en que detonaba ese malestar ciudadano, sino más bien había sido el cúmulo de los episodios duros y difíciles que habíamos vivido como ecuatorianos desde la vuelta a la democracia. Entonces creo que no hemos logrado llegar a ese punto que pueda detonar este malestar ciudadano. Entonces creo que estos 4 elementos son los que no permiten que haya una reacción directa de la ciudadanía y que sobre todo no hay esa comprensión de lo que estamos viviendo, porque lo más complicado no es lo que está pasando ahora, es lo que se va a venir. Yo veía, y ahora a propósito de lo que está sucediendo en Argentina ya con la nominación para la elección presidencial con la fórmula Fernández, veía el sentimiento del pueblo argentino que ya está recibiendo los embates digamos, en toda su magnitud de lo que significa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La cantidad de indigentes que duermen en la calle en este momento en Argentina es terrible. Yo por distintas razones he podido ir los últimos 5 años de manera consecutiva y cada vez ustedes encuentran familias enteras durmiendo en la calle por efectivamente una política económica que hoy se quiere implementar aquí en el Ecuador. Y claro, entonces yo creo que todavía no estamos viviendo la peor parte, porque estoy convencida que la ley económica urgente que están anunciando como la ley productiva 2, que me recuerda a la trole 1 y a las demás troles, será la ley que y ponga el sello de este modelo neoliberal, un modelo que nuevamente ha entregado a nuestra soberanía política y nuestra soberanía económica con un impacto enorme. Mira, este fin de semana, Pavel, estuve en San José de Minas. San José de Minas es la última parroquia. Trabajando hasta muy tarde en tus redes sociales. La última parroquia desde que tú entras por el PIS, que es la vía Pisque San José de Minas, que además estamos peleando para que pueda tener conexión con Imbabura, que fue una de las inspecciones que realicé el día de ayer. La gente se me acercaba y me decía, me quitaron el bono, gente muy pobre, me quitaron el bono de discapacidad. Esa es una zona que tiene altísima discapacidad, es de la zona en donde las necesidades básicas insatisfechas en la provincia de Pichincha son altas. Tiene parroquias como Perucho, que es una de las parroquias más pobres, más empobrecidas del país. Y claro, la gente se te acerca y te dice, nos quitaron el bono. Se me acercaban los padres de familia y me decían, nos quitaron el desayuno escolar, ya no nos van a dar uniformes. Entonces tú en esos sectores más empobrecidos sientes ya el impacto de un modelo económico que restringe derechos, que no responde a lo que nuestra norma constitucional establece, que es precisamente garantizar la vida, garantizar los derechos, garantizar salud con dignidad, educación con dignidad, vejez con dignidad.
No solo eso, la semana anterior estuvo aquí Santiago Pérez y si bien la encuesta no era muy reciente, nos decía frente a la pregunta en su entorno cercano, un familiar o un amigo ha perdido en el último tiempo el trabajo y la cifra crecía significativamente. Me parece que ahora 6 de cada 10 ecuatorianos tienen en su círculo cercano, sea familiar o de amistad, alguien que ha perdido el trabajo, porque además estamos también con una lógica de, digamos, quitar el trabajo. Los despidos en el sector público son inmensos y ya han anunciado mecanismos de precarización aún más fuertes sobre la jornada laboral y formas de las 40 horas y formas de contratación que nos vuelven al debate sobre la flexibilización laboral. Y ahí te pongo un adicional que lo palpé este fin de semana, el abandono en la zona rural. El problema que enfrentan los productores de lácteos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la imposibilidad de lograr que tengas asistencia productiva, es decir, no solamente hay un impacto en el desempleo de las grandes urbes que está vinculado al sector público, sino sobre todo lo que implica el aparato económico productivo. De hecho, el énfasis que le vamos a poner a esta administración en el gobierno provincial es el desarrollo productivo de la provincia, porque como lo decía ayer en San José de Minas, no me deja dormir el aumento de la pobreza en Pichincha, no me deja dormir el aumento del desempleo en Pichincha, porque sé que realmente nuestros hogares de escasos recursos económicos están pasando situaciones muy adversas y situaciones muy difíciles. 18 horas 37 minutos conversando con la flamante prefecta de Pichincha y los retos que tiene para gobernar el territorio de pichinchanos y pichinchanas. A propósito de esto, Paola, en tu discurso, que déjame felicitarte por eso, la forma y el contenido y la forma en lo que lo pronunciaste me parece que fue digno de ser felicitado. Señalabas la necesidad de que todos los sectores productivos estén, digamos, incorporados en lo que podría ser esta visión de futuro, este pacto productivo, esta alianza con los sectores, pero ya empezaste a tener los embates de una prensa que seguramente no te va a dejar llegar con el mensaje adecuado. ¿Qué piensas hacer? Es decir, mientras Paola Pavón hace un, digamos, gran discurso pensando en los retos que tiene la provincia de Pichincha, en que exportemos más, en que generemos más valor agregado, decía yo que de manera mediocre, absolutamente mediocre y con un machismo simplón, se fijaban, por ejemplo, cómo estabas vestida, lo que fuera. Vas a tener ahí un obstáculo. Los medios de comunicación no van a dejar que tu mensaje llegue a todos los sectores como tú quieres que lleguen, para que se sienten a la mesa a trabajar, digamos, todos de manera conjunta. ¿Qué piensas hacer frente a eso? Pavel, creo que la frontalidad y el haber colocado los problemas que enfrenta el país, pero sobre todo haber verbalizado la fuerza y la voluntad que tenemos para hacer de Pichincha un territorio diferente, a pesar de que estamos navegando en contracorriente porque hay un modelo neoliberal desde lo nacional. Creo que le pasó factura a mi vestido. Si no habría sido un discurso tan contundente, estoy segura que no habrían comentado el vestido. Claro. Pero la tarea... Como déjame decir, porque digo machismo, nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, preguntarse sobre qué marca era o de qué color era el traje que tenía el viceprefecto. Es decir, también hay una cosa, insisto, que para mí es absolutamente criticable, ¿no? Bueno, y finalmente nos critican los zapatos, nos critican los vestidos, nos critican las carteras, y finalmente es el sexismo y la cosificación que todavía no nos permite avanzar a una ciudad más plural, una ciudad y una provincia mucho más equitativa, en donde realmente nos sintamos como iguales. No es cuestión de tolerarnos o de vernos, sino de sentirnos como iguales. Tú me decías cómo romper ese cerco mediático, como lo hicimos en el proceso electoral, Pavel. Yo envié un mensaje. De paso, cuéntanos cómo fue tu campaña, porque tuviste también que enfrentar, digamos, un cerco mediático, condiciones un poco adversas. No había pasado esto en el movimiento de la Revolución Ciudadana que tú también antes liderabas, o eras parte de ese liderazgo. ¿Y cómo sentiste ahí a la campaña? Mira, Pavel, antes de pasar a responder tu pregunta sobre la campaña electoral, decirte que nuestra gestión es una gestión en la que hemos enviado un mensaje muy fuerte a los sectores productivos de la provincia. Por los momentos actuales, por la situación económica actual, creo que sin los actores productivos de Pichincha no vamos a construir el sueño productivo. Así como trabajaré de la mano con los campesinos, con los agricultores, con la economía popular y solidaria, con las asociaciones de mujeres, con nuevas cadenas de comercialización que junten lo urbano con lo rural. Para nosotros es importante también tener el contingente de las distintas cámaras productivas, unas cámaras que estamos convencidos
convencidos, serán actores importantes, como lo decía en mi discurso, siempre que se comprometan con el desarrollo colectivo de la provincia, que puedan cumplir sus obligaciones tributarias. Yo creo en una Pichincha turística por excelencia, de la mano con los sectores que generan turismo pero y que generan ese empleo. Sector empresarial que pueda llegar a esos Mira, niveles de compromiso. Yo creo que hay una suerte de incluso nueva generación a ratos. Yo tuve la ventaja de ser recibida casi en todas las cámaras de la producción durante el proceso electoral, y creo que en gran parte el resultado electoral se debe haber abierto, más que abierto, haber bajado los prejuicios que puedan tener sobre alguien que lidere un gobierno intermedio que sea de la Revolución Ciudadana. Creo que el prejuicio de que nosotros no creemos en los privados, no vamos a gobernar con los privados, es literalmente un prejuicio. Por eso te digo, sueño con una Pichincha turística avanzando con los sectores comunitarios del turismo, pero también con las cámaras. Sueño con el puerto seco de Pichincha, con los sectores industriales que son los que se beneficiarían de que haya un puerto seco o haya un nuevo parque industrial de Pichincha cerca del aeropuerto que nos permita condiciones logísticas mejores para la concreción de la exportación. Sueño con las cámaras de la construcción trabajando de la mano, porque son ellos los que se han afectado por la recesión económica y la falta de inversión del Estado en todo el tema vivienda y construcción, que fue determinante en los 10 años de la revolución. Cerca del 75% ha caído la inversión pública. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que son sectores que están ávidos de que hay una conducción y un liderazgo. Quiero comentarte que antes de posesionarme tuve 2 reuniones importantes con la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, en donde hemos acogido varios de los planteamientos que ellos han hecho. De hecho, parte del gabinete que tiene ahora la provincia de Pichincha es personas que fueron sugeridas por ese espacio. Por ejemplo, Cristian Cisneros, que fue históricamente el secretario de la CAPEP y hoy es parte del gabinete de Pichincha, es el nuevo director de apoyo a la producción. O la reunión que tuve con las cámaras agrícolas, no solamente de Pichincha, mira tú, hubo mucho interés, que vinieron del Carchi, vinieron de Santo Domingo, vinieron de Tungurahua, porque sí, existe mucha expectativa de nuestro plan de gobierno económico, y ellos nos dijeron: prefecta, estamos aquí, mire, no queremos plata, no queremos recursos, sabemos que usted no tiene condiciones, queremos una mujer que lidere y que se ponga del lado del sector agropecuario. Y van a tener esa respuesta porque los mecanismos de participación y de acompañamiento desde el Parlamento Provincial que tú señalabas son fundamentales. Pero si han venido es porque reconocen entonces que Pichincha podría ser un nodo de desarrollo, digamos, en el país. Es la provincia que alberga, como tú has dicho, a la capital de la República, la capital política además. Pero voy después sobre el contexto que tú señalabas, ¿no? Porque frente a todos estos retos, claro, el contexto que vivimos de incluso un escenario neoliberal en el que seguramente los ingresos del Estado serán menores, las rentas también hacia los gobiernos autónomos centralizados van a ser menores. Pero te decía, si es que ha habido el reconocimiento de tu convocatoria, el reconocimiento de que Pichincha es un nodo del desarrollo nacional, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué estuvo fallando? ¿En qué perdió el año la prefectura anterior? Que de hecho me parece a mí como pichinchano que no hemos logrado consolidar, o que perdimos esa suerte de visión referencial que habría sobre Quito, sobre Pichincha, como un motor del desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Qué perdió el año la prefectura anterior? Voy a hablarte desde las palabras de quienes tuvieron la gentileza de invitarme a esta reunión, que fue Rodrigo Gómez de la Torre. Y Rodrigo Gómez de la Torre me decía: yo siento que por primera vez tenemos una prefectura comprometida abiertamente con el sector productivo, porque antes la prioridad del gobierno provincial era la vialidad, la prioridad del gobierno provincial era poder establecer una política social de asistencia en varias áreas. Cuando tú revisas la ejecución presupuestaria del gobierno provincial que sale, miras que el 6% de esa ejecución presupuestaria estaba asignada para desarrollo productivo, desarrollo agropecuario y desarrollo industrial. El 6%. Ahora, ¿cuál es mi interés? Mi interés es que todo el aparato del gobierno provincial piense en lo productivo.
A mí no me interesa una vialidad por la vialidad, me interesa una vialidad que acerque el campo a la ciudad, me interesa una vialidad que permita que nuestros productores saquen en mejores condiciones sus productos a los grandes mercados, me interesa una vialidad que nos permita estrechar esa cadena leonina de comercialización que a veces ha sido la que genera explotación sobre quienes producen y obviamente abuso sobre quienes consumen. Entonces me interesa una vialidad en esa lógica, me interesa una vialidad que genere circuitos turísticos, porque quiero que Pichincha se vuelva una potencia turística, porque eso significa empleo. Entonces lo que estamos planteando en este momento es un cambio total de cómo tiene que comprenderse la gestión del gobierno provincial como un gobierno intermedio. Y te digo en temas fundamentales, he estado visitando los pisos del gobierno provincial estos días, saludando a los funcionarios, pidiéndoles que se sumen a este momento de cambio. Y llegué a la dirección de riego y me dicen, aquí tenemos por lo menos 10 funcionarios que no tienen puesto. Entonces, si tú quieres una Pichincha que genere producción, tienes que tener una Pichincha que tenga las condiciones óptimas para el riego, porque el riego es producción. Entonces, si tienes una unidad que no ha sido prioridad, se evidencia en temas como que no tienen sus funcionarios un puesto donde sentarse, no tienen un escritorio, Pavel, no tienen una computadora. Ellos me decían, usted habla, prefecta, de los nuevos momentos, habla de la biotecnología, habla de la inteligencia humana. Si nosotros queremos competir con el resto de países, vean, no tenemos una computadora. O sea, necesitamos que nos ayude a tecnificar. Entonces, ese tiene que ser el cambio. Pero además, otros países han generado muchísima productividad por modernizar sistemas de riego, y ahí creo que hiciste una elección adecuada en tu fórmula en la viceprefectura, porque él, digamos, al ser un zamorano, también ha planteado mucho énfasis sobre el tema de mecanismos modernos, digamos, dentro del riego para generar productividad en la provincia. Pavel, Alessandro Tonelo, que es el viceprefecto, su especialidad es en tecnificación en riego, es precisamente su especialidad, y por eso cuando nosotros y nuestra organización política me planteó el reto de asumir la candidatura a la prefectura, yo ya pensaba en gobernar, y vos me dirás cómo lo hicieron si tenían solamente el 4%, porque creemos que hay que soñar con los ojos abiertos, y de día, como decía en mi discurso. Un excelente equipo de campaña, ¿no? Tuve el mejor equipo de campaña, no puedo negarlo. Creo que esta campaña fue una campaña absolutamente técnica, pero te decía, cuando ya el movimiento me planteó eso, yo busqué una fórmula que vaya a asumir el tema productivo. Pude haber buscado un compañero de fórmula de la organización política, más militante, más cercano, más vinculado a los temas políticos, o como hicieron otros candidatos a la viceprefectura, que les podían sumar votos, pero lo que nosotros buscamos fue alguien que sepa el tema productivo, porque sin duda entiendo la política, y la política nos permite comprender la realidad en toda su dimensión, pero un tema productivo como el que nos estábamos planteando, tan ambicioso, necesitaba alguien de la mano que conozca y que se haya preparado en eso, ¿no? Y qué mejor el presidente de los zamoranos, porque además Alessandro Tonelo preside el grupo de zamoranos de todo el Ecuador. Entonces creo que tenemos ahí una certeza de que hay conocimiento en nuestro equipo técnico que liderará esta Pichincha productiva, que es nuestro gran sueño. 18:49. Seguimos conversando con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, sus retos para la provincia, su forma de entender la política en este momento. Me quedan pocos minutos, Paola. Siempre es ingrato el tiempo en estos espacios, pero señalabas un elemento en ese contexto donde los niveles intermedios no exactamente tienen la fuerza de competencias como tienen en algún caso los niveles municipales. Tienen de alguna u otra manera restricción en la posibilidad de generar ingresos propios, y seguramente si tenemos un escenario de privatizaciones, un escenario de fugas en el aparato tributario, donde nuevas inversiones están estarían exoneradas hasta 20 años del impuesto a la renta, tal vez las rentas son menores para los niveles, para todos los gobiernos autónomos centralizados. ¿Cómo piensas afrontar esos retos? Digamos, en este escenario complicado que tú marcabas al inicio,
por violación a la Constitución, al marco legal, por la implementación de una agenda neoliberal. ¿Cuánto le puede afectar eso a las prefecturas del país y particularmente a la de Pichincha? Pero además quiero decirte que en esta disminución de ingresos, inclusive por las rentas petroleras, pero que además quiero comentarte que ahí vamos a hacer una revisión y estamos con nuestro equipo técnico, quiero Muy adelantarte, bien. Porque el presupuesto se hizo, y tú más que nadie sabes, a un precio de barril de petróleo que por el mercado internacional finalmente fue favorecido, y creemos que ahí hay unos números y unas cuentitas que no se han cruzado para los gobiernos locales. Y este año no le dieron el análisis del presupuesto a la comisión que yo presidía, digamos, para poder para evitarse esas críticas le dieron a otra comisión. Así es, entonces estamos ya con un equipo revisando, porque no solamente estamos pensando en Pichincha, sino en el país. Pero yo quiero decirte que además de eso yo tengo una dificultad adicional. En este momento yo represento una fuerza política de oposición, la única fuerza política de oposición a este modelo neoliberal que lidera, en este caso, el gobierno nacional. ¿Temes que te boicoteen o te obstaculicen institucionalmente por eso? Me inauguré con Pichincha Universal, ¿no? Ni bien ganamos... Felicitaciones por haber hecho gestiones para recuperar esa voz. Créeme de los pichinchanos. que fue un mensaje de que sabemos que estamos con la marea en contra, pero eso no nos atemoriza, más bien nos llena de mayor vigor y de mayor alegría, porque así enfrentamos las dificultades. Quiero decirte que hemos montado un equipo experto. ¿Quieres comentarnos cómo está la designación de personas al frente de tu equipo? Mira, hemos conformado un equipo económico precisamente para abrir espacios con los organismos multilaterales, para establecer créditos que no necesiten garantía soberana, porque sabemos que ahí tendremos una dificultad, que lo preside la ex ministra de Finanzas, Madeleine Abarca. Si hay alguien que tiene experticia en eso, es alguien que ha logrado sortear uno de los momentos más duros y difíciles, que fue la crisis económica del 2015, así que Madeleine está trabajando ya con todo el equipo con esta lógica: cómo conseguimos recursos, cómo generamos también alianzas público-privadas, inversión extranjera. Vamos a golpear la inversión extranjera de manera directa, porque tenemos que hacer gestión. Yo reclamé muchísimo, Pichincha tiene que tener liderazgo, y para eso hay que asumir la tarea y hay que ponerse a hacer el trabajo. Hemos también pensado en la parte de relaciones internacionales, que le estoy dando una lógica distinta a como venía actuando la unidad de relaciones internacionales. Yo no quiero una unidad que me invite a viajar por el mundo. Quiero una unidad que establezca mecanismos de cooperación internacional, porque hay una serie de créditos no reembolsables y hay una serie de auspicios no reembolsables para temas que son los que nosotros estamos liderando, como temas de comercio justo, que son los temas que en este momento llaman la atención a nivel internacional, o los temas que tienen que ver con el tema ambiental, que para nosotros es una prioridad, porque si yo no logro establecer una Pichincha verde, sostenible, no voy a tener una Pichincha con agua, y si no tengo una Pichincha con agua, no tengo una Pichincha productiva. Decía en la campaña: me niego a ser la prefecta que administre canales de riego sin agua. Entonces, los temas ambientales, los temas de comercio justo, los temas de economía popular y solidaria, son temas que en este momento generan apertura. Y te digo, yo estoy dispuesta a sentarme con todos los sectores. Esta semana recibo, creo que, si no me equivoco, el día miércoles, recibo ya a la ministra de Inclusión Social en el despacho. He tenido ya la posibilidad de recibir la llamada de la CAF, que está dispuesta a conversar con nosotros. Acabo de recibir también la llamada de Naciones Unidas, que hay una agenda importante que quieren discutirla con nosotros. Estamos abiertos. Si hay algo, estimado Pavel, que tengo claro, que la mejor forma de evidenciar lo que hace un gobierno de izquierda, un gobierno pro ciudadanía, pro derechos de la gente, versus un gobierno que te quita el desayuno escolar, que te sube la gasolina, que te bota los funcionarios públicos al desempleo, que te quiere privatizar, es un gobierno de izquierda que puede hacer bien las cosas. Yo creo que tenemos la posibilidad de haber aprendido y de haber detectado también cuáles fueron los errores en el ejercicio del gobierno nacional, y eso para mí es un plus enorme. Aspiro, y ese es el mensaje que le he dado a mi equipo de trabajo, tenemos la obligación de ser una versión mejorada del gobierno provincial que sale, una versión mejorada de lo que fuimos como gabinete en el gobierno nacional. Yo fui parte del gabinete del presidente Correa, tú fuiste parte del gabinete.
tenemos un acumulado y como le decía a mi equipo, si pudimos conducir un país, si pudimos sacar adelante un país, hoy tenemos todo, porque tenemos una institución abierta, empleados y funcionarios, trabajadores y funcionarios públicos que están dispuestos a jugarse, una ciudadanía que demanda una Pichincha productiva. Tenemos todo para salir adelante. Qué pena, se nos ha quedado corto el tiempo, pero hemos tenido una riquísima conversación con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Te deseamos el mejor de los éxitos, lo vas a hacer muy bien. Los pichinchanos y las pichinchanas estamos en buenas manos, así que lo mejor para la prefecta de Pichincha. Buenas noches, Pavel, buenas noches a toda nuestra audiencia. Uno de los hashtags que sonó hoy para cierta ciudadanía, excepto para la asamblea, fue Ivonne Colomba. No estoy conforme con las notas en la prueba de conocimientos, fui la mejor puntuada. Fue en una etapa de méritos que se redujo mi puntaje, principalmente por mi edad. Otro tuit que se envió respecto al tema es: he interpuesto una demanda de acción de protección para que se respeten mis derechos. La Asamblea del Ecuador debe revisar la paridad de género antes de posesionar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La propia Constitución e instrumentos internacionales establecen la equidad y la paridad de género. Eso no ha sido respetado en la designación de jueces del Tribunal Contencioso. Bajo protesta asistiré a la asamblea, todavía tengo las esperanzas, bueno, las tenía respecto a frente a la posesión, respecto al Tribunal Contencioso. Esto fue lo que se pronunció esta mañana en la entrevista en la primera hora. Déjame comentarle a la ciudadanía, no la conozco la señorita o señora Coloma, la doctora Coloma, y no sé si habrá sido de ella que recibí el día sábado a horas de la noche, seguramente las 11 de la noche, una advertencia que me hacía una ciudadana y me decía que para esta posesión de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral no se había cumplido el principio constitucional, ni siquiera solamente es el principio que está en el Código de la Democracia, un principio legal, sino un principio elevado a Constitución para que las mujeres tengan efectivamente espacio en, digamos, como un principio de paridad de género en las instancias que son cuerpos colegiados, por ejemplo. Busqué ingresar un cambio del orden del día, no se permitió, pedí un punto de información, como ya le había dicho, no se había permitido, así que, señor presidente de la Asamblea Nacional, empieza muy mal, y no porque usted tenga responsabilidad sobre esto, sino porque usted debe velar porque la Constitución y el marco legal ecuatoriano no se ha violentado. Así que esperemos que no nos volvamos a acostumbrar a una nueva gestión donde las violaciones al debido proceso, las violaciones al principio de inocencia, las violaciones a la ley, las violaciones a la Constitución se van convirtiendo en el pan de cada día, sino donde haya gente que tenga la entereza y la valentía de decirle a cualquier instancia que si están violentando ese marco legal, no lo hagan. Es la primera vez que soy yo asambleísta y mi característica será para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que encuentre en la curul que yo represento, la posibilidad de tener la voz ciudadana demandando justicia, así lo haremos. Así que nos apena terminar así el programa, nos apena que empiece así la gestión de la nueva presidencia de la Asamblea Nacional, pero como alguien decía, lastimosamente es lo que hay este momento en la política ecuatoriana. Ojalá estos 2 años sean años para mejorar la conexión de las instituciones políticas con sus ciudadanos. Nosotros lo único que debemos hacer es cumplir la voz de nuestros mandantes y lo que nos exigieron en urnas cuando votaron por nosotros. Así terminamos, Paulina, Fernando, una emisión más de Frecuencia Política. No hemos podido tener hoy a Juan Pablo Jaramillo. Vamos a ver cómo en sus nuevas responsabilidades nos puede seguir apoyando o ya simplemente buscaremos cómo cubrir ese espacio que había tenido también aceptación de parte de ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.